Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, para los que estuvieron ayer, la reconocen. Para los que no pudieron estar, él es Leonardo Escobar, ingeniero agrónomo y recibido en nuestra facultad. Nos va a brindar, bueno, el día 2 de una charla de día 2, así que espero disfruten. Dale, gracias Álvaro. Bueno, ¿algunos cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quién vino hoy, no vino ayer? ¿Alguno? Ah, bueno, estamos. Entonces vamos a estar un poquito más en tema. Para arrancar, hoy vamos a ver una presentación bastante compacta, porque vamos a tratar de ver en 2 horas algunas cuestiones básicas del mercado de capitales, que tiene un montón de instrumentos. Hay muchas cuestiones que son muy técnicas. Voy a tratar de explicárselo de la forma más práctica posible. Recuerden que hoy sí le voy a pasar después la presentación, así que despreocúpense. Si quieren ver algún dato o algo, lo pueden ver. Y para arrancar y redondear un poco la idea de ayer, les quería dejar una frase que a mí me quedó grabada, ¿sí? De cuando era estudiante y cursaba de DAFO, clima, no sé qué, en qué momento lo dijo. Lo dijo el profe Juan Prause, que a nosotros como ingenieros no nos van a pagar por ser ingeniero agrónomo, nos van a pagar por resolver problemas. Entonces, un poquito para redondear la charla de ayer, le quería dejar con esa breve introducción. Después al final vamos a ver algunas cuestiones para redondear un poco lo que vimos ayer con lo que vimos hoy, que podemos hacer. Para ir de lleno a qué es el mercado de capitales, imagínense, ¿conocen el mercado de fruta y verdura de Corrientes? ¿Alguno fue? Se viven acá, loco, pónganle onda. ¿Conocen alguno? ¿Fue? ¿Saben dónde está por lo menos? Bueno, imagínense el mercado central de fruta de cualquier ciudad, donde hay gente que tiene algo para ofrecer, en este caso los productores de frutas y hortalizas de toda la provincia de Corrientes, que ofrecen sus productos en el mercado. Por otro lado están los ciudadanos que lo que quieren es comprar. Así funciona un mercado, hay oferentes y hay demandantes. El mercado de capitales es lo mismo, nada más que hay gente que ofrece dinero y está dispuesto a prestarlo a cambio de una tasa de interés. Y hay gente que necesita dinero, necesita financiamiento, como vimos ayer, para hacer una inversión, o sea, ocupar la plata para una inversión de un negocio o lo que fuera, y que necesita que alguien le preste plata y está dispuesto a pagar una tasa de interés por ello. Básicamente funciona así. Entonces tenemos alguien que está ofertando algo, alguien que está demandando, y en el medio hay agentes intermediarios, que son los mercados. Y lo más importante, agentes reguladores. ¿Se acuerdan que ayer le dije el tema de las cripto, que por ahí nos quedan muy dentro del marco legal? Bueno, justamente porque en el caso de nuestro país no están reguladas, al menos por ahora, ¿sí? Para hablar un poquito de quiénes ofrecen, ¿sí? Y quiénes demandan. ¿Quiénes ofrecen dinero y quiénes demandan dinero? Nosotros, como ciudadanos, podemos, si tenemos un excedente porque logramos ahorrar, logramos obtener y hacer todos los pasos que vimos ayer, podemos prestarle plata al mercado y que nos paguen una tasa por ello. Generalmente, ¿quiénes son los que necesitan dinero? Empresas grandes o el Estado, que ofrecen un bono y a cambio de que vos le prestes dinero te pagan una tasa, ¿sí? Y dentro de los agentes intermediarios vamos a ver la mayoría de los mercados. Vamos a arrancar un poquito con agentes reguladores. El agente regulador a nivel nacional es la Comisión Nacional de Valores, que es un ente autárquico donde el presidente de la Comisión Nacional de Valores tiene el mismo poder que el presidente de la República en el orden y función dentro de lo que se refiere al mercado de capitales, ¿sí? Eso significa. ¿Quiénes participan? Los emisores, empresas y pymes que emiten deuda. Ya vamos a ver qué es una deuda, pero para hacerle un resumen es, yo emito un bono, que puede ser en pesos o en dólares, y que le vendo ese bono a él, ¿sí? Y él me da ese dinero y yo con ese dinero hago lo que sea. Tengo agentes intermediarios que son los mercados, el público inversor que podemos hacer nosotros o empresas más grandes, porque hay empresas que tienen mucho excedente de dinero y que también compran deuda de otras empresas o compran acciones de otra empresa. Ejemplo, ahora por ejemplo, hace no mucho, esto pasó esta semana, Pampa Energía, que es una empresa que se dedica a la parte energética del país, compró parte de lo que es Loma Negra. Alguno habrá escuchado Cemento Loma Negra. Bueno,
No tiene nada que ver la energía con el cemento, pero fíjense que una empresa compra acciones de otra. Bueno, eso como para más o menos resumirle. Dentro de los agentes están los agentes productores, como yo, que soy el único tipo de agente que puede ser una persona física, una persona, son los agentes productores. Todos los otros que están acá tienen que ser necesariamente personas jurídicas, es decir, una empresa que se dedica a tal rubro. Los agentes de negociación, liquidación y compensación y agentes asesores globales de inversión, en resumidas cuentas esos tres, son los brokers, sociedades de bolsa. No sé si alguna vez escucharon hablar de ellos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos hablar Bull Market, Balance, Indiu, Cocos Capital, Ecovalores, Rixa, Invertir Online, por ahí algunos les suenan, ¿sí? Después están los agentes de depósito colectivo y de custodia, registro y pago, que son entidades que custodian los títulos. Eso está bueno porque vamos a hablar, por ejemplo, ¿se acuerdan de que en el 2001, 2002, cuando fue el corralito, la gente que tenía sus depósitos en plazo fijo perdió el dinero? Bueno, eso porque ese dinero estaba prestado a los bancos, ¿sí? En este caso, cuando uno invierte en el mercado de capitales, uno compra un título que puede ser un bono, una letra, una acción o lo que sea, a cambio de dinero, y los títulos que van a parar al broker cuando hace la transacción, después el broker los tiene que depositar en algo que se llama caja de valores, que es agente de acá, a donde quedó custodia, registro y pago. Esto que está acá, fíjense, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores y Caja de Valores. En ese lugar quedan depositados sus títulos. Esta foto es graciosa porque mi papá, cuando fuimos y me sacó la foto, me dijo: vos sos el único boludo que saca fotos en estos edificios, ¿sí? Entonces, cuando yo compro una acción, por ejemplo, la compro en el broker X y la acción va a Caja de Valores. Y así como yo tengo mi aplicación en el celular o lo abro desde la página web, la aplicación del broker, también existe una aplicación que se llama Inversores, que es de Caja de Valores, que es algo nacional, donde vos entras ahí y ahí te dice que en tal broker tenés tantos títulos de tal cosa. El broker quiebra y la plata está, mejor dicho, los títulos están en Caja de Valores, ¿sí? Entonces, eso le da seguridad a las inversiones. La hablé de intermediarios. Ahí tenemos los mercados. ¿Y eso, sacar la foto de la carta de valor y eso? Sí. ¿Eso está en el país? Eso está en Capital Federal. Microcentro, todo. O sea, recorrer ahí, da unas 10 vueltas, unas 10 cuadras a la redonda, está todo. La mayoría de los brokers, las instituciones está el Ministerio de Economía, está todo ahí. O sea, uno va y pasea. El tema es que nadie va a Buenos Aires y se saca fotos en estos lugares. Te va al Obelisco, te va, no sé, a Palermo, a Puerto Madero. Exactamente. Pero vos, digamos, sabés para qué está esa caja de valor. ¿Cómo? ¿Vos entendés para qué función cumple en esta? Caja de Valores justamente cumple la función de custodiar, por eso se llama agente de custodio, registro y pago, todos los títulos, valores que vos tengas en cualquier broker. Y los bancos también funcionan como broker, porque vos podés comprar títulos, valores, bonos, acciones, etcétera, en partes que están adentro del home banking, digamos, de los bancos. Entonces tenés los brokers propiamente dicho y tenés los bancos, que la mayoría se fue adaptando y son menos conocidos, pero vos entras, por ejemplo, a Banco Galicia y podés hacer la misma inversión que cualquier broker desde la aplicación del banco, ¿sí? También funcionan como brokers. Bueno, yendo a los mercados, BIMA, que significa Bolsa y Mercados Argentinos, por ahí si alguno vio la noticia, hace poco fue nombrado Claudio Zuccovici, que es una persona referente, digamos, al tema de mercados, un economista bastante importante como presidente de la Bolsa y Mercado Argentino, ¿sí? O no sé si alguno vio el video de él que habla de que la herencia es un error de cálculo. Bueno, es más famoso por ese video. Si le digo que es el presidente de la Bolsa, no lo conocen, ¿sí? El mercado abierto electrónico, perdón, el mercado argentino de valores, que es un mercado donde se negocian grandes cantidades de dinero, por lo tanto, generalmente ahí los que operan son bancos, estados, provinciales y nacionales, y generalmente todas las ALICs. ALICs es agente de liquidación y compensación, me van a escuchar decirlo, pero es lo mismo que decir broker o sociedad de bolsa, son sinónimos, ¿sí?
Entonces, para estar ahí a operar en ese mercado, que es incluso el mercado donde se opera el dólar, bastante el dólar oficial, es el MAV. Y después tenemos A3, que A3 es la fusión de MATBA Rofex, es un mercado que se fusionó hace ya unos años. MATBA significa Mercado a Término de Buenos Aires y Rofex es el Mercado a Término de Rosario. Hace algunos años estaban fusionados. Y después está el MAE, Mercado Abierto Electrónico, que era un mercado donde operaban los bancos. Eso se fusionó y ahora se llama Mercado A3. Lo van a escuchar mucho. Ayer les conté que en nuestra actividad profesional van a tener el contacto con conceptos como dólar futuro, soja futuro, maíz futuro, trigo futuro, ¿sí? O un call, un put de maíz, de soja, de trigo, se operan en este mercado, ¿sí? Mercado A3 es el único mercado en su gran mayoría que genera las operaciones para futuros y opciones de granos. Después, estos mercados como Bima, por ejemplo, tienen su plan, o sea, todos los brokers tienen una solapa para operar en Bima y una solapa para operar en el mercado de futuros. Le voy a dar un ejemplo de algo para que se entienda. Yo me abro una cuenta comitente se llama cuando, así como yo voy a un banco y me abro una caja de ahorro, cuando yo me abro una cuenta en una sociedad de bolsa, esa cuenta se llama cuenta comitente. Cuando yo tengo mi cuenta comitente, ingreso dinero en X sociedad de bolsa, cualquiera sea, yo tengo una parte donde opero Bolsa y Mercado Argentino, que es Bima, donde ahí operás cauciones, letras, bonos, acciones, ¿sí? Después tengo una parte internacional, si es que el broker lo tiene, donde más adelante lo vamos a ver, pero yo tengo dólares afuera del país, contado con liquidación, para el que por ahí ya conoce, puedo operar acciones directamente en el extranjero. Y después tengo otra partecita que es para A3, donde yo opero futuro opciones y algunas otras cosas también, ¿sí? Entonces, cada broker puede tener enlace a todos los mercados. Algunos tienen de una cosa, algunos tienen de otra cosa, y algunos tienen ambos, o incluso también para operar en el MAV. ¿Quiénes pueden emitir deuda? El primero, el más importante, es el Tesoro Nacional, ¿sí? El Tesoro Nacional emite deuda a través del Ministerio de Economía. Quédense tranquilos que no vamos a hablar de política. Yo les traje acá esto nomás porque es importante saber. No, acá no. Es importante saber que uno de los mayores emisores en todos los países son los tesoros de los países. A través de los Ministerios de Economía o Ministerio de Hacienda, se tiene distintos nombres en función del país. ¿Quién más emite deuda? El Banco Central de la República Argentina. Acá, por ejemplo, para hacer una distinción, ¿alguno escuchó hablar del AL30? El AL30 es un bono que sirve para hacer dólar MEP. Es decir, ¿cómo es tu nombre? Alejo. Alejo tiene pesos y quiere comprar dólares. Yo tengo dólares, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Alejo? Alejo compra bonos, AL30 con pesos, y me los vende a mí con dólares. Y hay un instrumento en el medio que hace que nosotros podamos operar y negociar en el mercado. Otro ejemplo, para ser más práctico, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Sebastián. Sebastián tiene peso y quiere comprarse un iPhone. Con pesos compra un iPhone, pero después me lo vende a mí y yo se lo pago en dólares. Entonces, en el primer caso, con el dólar, con el AL30 hicimos dólar MEP y acá hicimos dólar iPhone. ¿Sí? Es lo mismo. Utilizamos un instrumento intermediario para pasarnos de pesos a dólares. ¿Dólar estadounidense o variado? Dólar estadounidense, MEP, contado con liquidación y billete es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes más emiten deuda? Los tesoros provinciales. Por ahí lo más conocido que se habla en la parte económica, en las redes sociales, es el quilombito de toda la provincia de Buenos Aires, con los bonos provinciales hace poco, o la provincia que emitió cuasimonedas, los famosos chachos de La Rioja, justamente porque no tenía dinero para pagar estos bonos. Y después están empresas privadas. Ayer les dije que una empresa puede tener solvencia, es decir, tiene un patrimonio en campo, tierras, en capital, y que puede querer hacer una inversión más grande y no tenga la plata suficiente, pero no se quiera desprender de sus bienes. Entonces, ¿qué hace? Pide un acceso a un crédito. Les conté que había deudas buenas y malas.
y que había distintos tipos de acceso al crédito. Un tipo de acceso al crédito es los bancos, pero a veces ya sacaste crédito en los bancos y aún así no te alcanza, entonces ¿qué hacen las empresas grandes? Se financian a través del mercado de capitales, emitiendo deuda. ¿Sí? Bueno, dentro de los mercados en general tenemos dos tipos de mercado. Es el mismo, pero con una salvedad. Cuando una empresa emite deuda, imagínense que yo soy Pampa Energía, como les digo hoy, y quiero hacer una inversión para armar un nuevo pozo de petróleo en Vaca Muerta. Tengo la solvencia suficiente, pero no tengo el capital. Es decir, a corto plazo me falta plata para salir a comprar todas las máquinas que necesito para hacer el pozo. Lo pueden comparar con un productor agrícola que tiene campo, que tiene maquinaria, pero quiere agregar vamos a suponer que no tiene cosechadora y de pronto quiere agregar su cosechadora, o saca un crédito en el banco o emite un título de deuda para hacerse la plata y comprar ese instrumento, ese bien de uso, que en este caso es la cosechadora. Entonces, cuando las empresas emiten deuda, se hace un llamado a licitación. Yo, como empresa, emito deuda hacia los inversores y no hay intermediarios en el medio. Es decir, yo soy Pampa Energía, vendo mi deuda directamente a él y él me compra. ¿Sí? Eso se llama mercado primario. Ahora, cuando él me compró la deuda, él tiene un papelito que dice que yo le debo plata más una tasa de interés pactada. Yo, como emisor primario, a mí no me interesa lo que él hace después con ese papelito. Yo sé que le tengo que pagar a él la deuda y los intereses en función de lo que está escrito en el reglamento de la deuda esa. ¿Sí? Ahora, él, esa deuda la puede vender en el mercado secundario. Es decir, la deuda corporativa de las empresas, comúnmente conocida como bonos corporativos o obligaciones negociables, puede ser vendida en el mercado. Entonces yo entro a licitación primaria, licito $100 de la deuda de Pampa Energía, tengo los papeles de que yo tengo $100 de deuda de Pampa Energía y mañana salgo al mercado y la vendo. ¿Sí? ¿Por qué la vendo? Porque mañana capaz que en vez de valer 100 vale 101 y en un día o dos gané $1 o $2 por cada $100. ¿Sí? De la misma forma ocurre cuando el Tesoro Nacional de un país emite deuda. Después vamos a ver un poquito de bonos argentinos, pero por ejemplo, lo más normal es que cuando se hable de títulos de deuda, se hable de que se lo nombra cada 100 nominales. Entonces, 100 papelitos de deuda, cuando se emiten, generalmente valen $100. Después, por condiciones del mercado, puede valer o más de 100 o menos de 100. Cuando vale más de 100, se dice que está sobre la par porque esa deuda tomó precio. O sea, todos queremos tener esa deuda porque es una empresa segura, etc. Cuando vale debajo de la paridad, es porque esa deuda no la quiere nadie. Entonces, todos empiezan a deshacerse de esos títulos valores. ¿Sí? Es como oferta y demanda. El ejemplo más claro es los bonos argentinos por el piso. Nadie los quiere, nadie los quería. Hasta que, bueno, empezaron a cambiar las condiciones de mercado, las condiciones políticas del país, y después de que asumió Milei, por ejemplo, en el 2023, los bonos subieron un montón. ¿Sí? Es un ejemplo para que, de un extremo al otro, para que entendamos. Bueno, después, para ver un poquito el valor de 100 del bono o ¿Cómo decís? el valor base siempre 100 o para que quede a la par o depende. Paridad significa que vale lo que tendría que valer. Algo que tendría que valer 100 vale 100. Si vale 101 o 100 con 0,1 ya está sobre la par. Si vale 99,99 está debajo de la par. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito cómo afecta eso al rendimiento, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá un poquito, cuando deseo como pyme realizar una inversión para hacer crecer mi negocio, a veces las limitaciones son de capital. Tengo la idea, tengo el equipo, el proyecto de inversión está analizado y podría ser bueno, pero me falta lo más importante, el dinero. ¿Sí? En ese momento las empresas salen a endeudarse para hacer crecer su negocio. Puedo ser un emprendedor, puedo ser un agricultor, puedo ser una empresa grande como Pampa Energía, es decir, una empresa consolidada, y las limitaciones y el orden de financiamiento siempre van a ser los mismos. Acudo primero a los socios que tengo, después los bancos, generalmente último el mercado de capitales. A veces las empresas ya
son grandes y entienden que el mercado de capitales es mejor para invertir que los bancos y lo hacen. ¿Por qué el mercado de capitales es mejor para, por ejemplo, emitir deuda? La deuda de los bonos del Estado, la deuda de las obligaciones negociables de las empresas, de los bonos en peso, todo, por ejemplo, por ley está exenta del pago de IVA, que hablamos un poquito ayer. Cuando yo voy y saco un crédito en el banco, pago tasa de interés más IVA de la tasa de interés. Entonces ahí es como que estoy otra vez, por invertir, por generar emisión de deuda en el mercado de capitales, tengo esa ventaja que en este caso es impositiva o fiscal, ¿sí? Entonces los préstamos bancarios son la firma, prendario, hipotecario, etcétera, emisión de cheques de pago diferido, que esta es otra forma de financiarse. Yo vendo un cheque que tengo de un proveedor o de alguien que me debe plata, que pueden ser avalados por una SGR, que es una entidad que me avala un cheque, garantizados con títulos, es decir, yo tengo un cheque y lo vendo, y si no pago tengo en el broker tanta cantidad de bonos de tal cosa que están garantizando esa deuda. Si yo no pago el cheque, el broker que hace vende mi bono y paga el cheque, ¿sí? Es como una hipoteca, una prenda. Y los no garantizados, donde el único respaldo es mi nombre. El avalado es la deuda más barata para vender. Este es intermedio y obviamente aquellos que no tienen garantías son los que me pagan menos una tasa de descuento de un cheque. Los cheques se venden a tasa de descuento. Es decir, yo le vendí un servicio a fulano, fulano me pagó con un cheque. Yo no tengo plata, pero tengo el cheque de fulano que vence 60 días. Me voy al mercado de capitales y lo vendo. Obviamente que si hay algo de 1 millón de pesos, no me van a dar el 1 millón de pesos porque faltan 60 días para cobrar el cheque. Entonces hacen una tasa de descuento y a mí me lo venden y me lo pagan hoy. Obviamente descontando una tasa de descuento que puede ser en función de si es avalada, garantizada o no garantizada, más alta o menos alta, ¿sí? Después tenemos la emisión de pagarés bursátiles, que es lo mismo, pero con salvedades. Los cheques se emiten, el cheque de pago diferido que todos conocen, que puede ser físico o puede ser e-check, se emite hasta 360 días y son únicamente en pesos. Los pagarés pueden ser más largos, hasta 3 años. Y pueden emitirse en pesos o en dólares. Y dentro de dólares, si uno aclara y firma un documento, puede especificar hasta qué dólar. Es decir, dólar, ahora vamos a ver un poquito de dólares, pero está el dólar oficial o dólar billete, MEP, ¿sí? Después está la emisión de deuda, donde ahí están las obligaciones negociables, ¿sí? Acá le voy a hacer una distinción. Yo le voy a hablar de bonos y de obligaciones negociables. Y después están los bonos corporativos. Los bonos en dólares se conocen como bonos del Estado o bonos corporativos. Cuando es del Estado, es bono del Estado. Cuando es corporativo, porque es una empresa privada. En la jerga del mercado se le conoce como bonos, directamente así, bonos solamente, cuando son del Estado. Y obligaciones negociables cuando son de una empresa privada, ¿sí? Le hago esa distinción para que, si por ahí digo una cosa o la otra, lo entiendan. Y la otra forma de generar financiamiento es, ya hice todo esto hasta acá y aún así me falta dinero. ¿Qué hago? Abro mi patrimonio. Emito acciones y las vendo a público que quiere invertir en una partecita de mi empresa, ¿sí? El ejemplo que le puedo dar, el más común de todos, Mark Zuckerberg tiene el 51% de Facebook, el otro 49% le abrió su patrimonio a inversores de todo el mundo que quieren invertir en Meta, ¿sí? Y él, como tiene el 51% de las acciones, mantiene el control de todas las decisiones de la compañía, ¿sí? ¿Entienden hasta ahí? Bien. ¿Hemos ver en el caso de IPF ahora? No, el caso de IPF es otra cosa. El Estado tiene el control total porque el Estado es dueño, después discutiremos si es dueño o no, del 51% de las acciones, ¿sí? El otro 49% está repartido en inversores de todo el mundo, argentinos y de afuera. Lo que está en discusión es quién es el dueño de esa parte más grande, que es la parte que controlante de IPF, que es el 51%, de si es el Estado o alguien de afuera, los fondos buitre y toda esa historia, ¿no? El otro 49% siguen siendo dueños los inversores, ¿sí? ¿Se entendió?
Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Acá vamos a ir resumiendo. Vamos a ver fondos comunes de inversión. ¿Escucharon hablar o no? ¿Alguien sabe qué es? Donde todos más o menos ponen la billetera virtual y trabajan así. Las billeteras virtuales son... Un fondo común de todo lo que pongan su dinero ahí. Ellos trabajan con ese dinero y aún te dan un interés por eso, ¿no? ¿Y qué ganan ellos? Pues entonces, no dan interés. Una partecita, ¿sí? Los fondos comunes de inversión, yo invierto en cuotas partes. Cada fondo común de inversión tiene una sociedad gerente y una sociedad depositaria. La sociedad depositaria es la que recibe la plata y decide o sea, hace la custodia de ese dinero, y la sociedad gerente es la que decide en dónde se van a invertir esos fondos. Obviamente que si yo invierto en una billetera virtual, al 35%, por ejemplo, de TNA, que más o menos es lo que por ahí entran y dice Mercado Pago, ¿sí? Ellos en realidad están ganando un poquito más. Cuando te muestran la TNA que vas a cobrar vos, implícitamente están descontando su ganancia. Esa ganancia es para pagar la sociedad gerente, la sociedad depositaria, para que le quede un dinero por el uso de la aplicación, que es lo que, bueno, obviamente cobra Mercado Pago, ¿sí? Así funciona un fondo. Después vamos a ver tipos de fondos, pero están los fondos de dinero, fondos de acciones, fondos de renta fija, etcétera. Ya vamos a ir viendo qué es cada cosa. Después está la renta fija. Yo invierto en instrumentos y ya sé los flujos futuros que voy a recibir. Deuda. Yo puedo invertir en renta fija de dos formas. Una empresa X hace un llamado a licitación para emitir obligaciones negociables, o el Estado hace un llamado a licitación para emitir títulos de deuda soberana, o el Banco Central hace un llamado a licitación para invertir en bopreales, que capaz que escucharon hablar de los bopreales hace no tanto tiempo. Eso es invertir en el mercado primario, porque ellos abren el llamado a licitar y yo entro a la licitación de mercado primario. Cuando ya se hizo la licitación primaria, yo tengo esos títulos que licité y se los puedo vender a Sebastián, ¿sí? Y ahí estamos negociando en el mercado secundario nosotros. Eso, que es mercado primario o secundario, puedo hacer, por ejemplo, con la renta fija. La renta fija siempre hablamos de que cuando yo compro algo, ya sé los flujos futuros que voy a recibir. Ejemplo, después vamos a ver, pero la renta fija, yo compro hoy una letra, después vamos a ver que una letra es una deuda del Tesoro Nacional que me paga, por ejemplo, el 3,5 mensual y que vence en 90 días, ¿sí? Entonces yo compro hoy y sé que dentro de 90 días voy a recibir tanto dinero. Lo que pase en el medio, si suba, si baja el precio, no importa. Yo sé que hoy pongo tanto y dentro de 90 días recibo tanto, ¿sí? Renta fija, como su nombre lo indica, es algo fijo, ¿sí? Después está la renta variable, donde yo invierto en instrumentos que varían su precio en función de las condiciones de la empresa generalmente. Ejemplo, vamos a ser bastante exagerado para que se entienda. Si yo soy alguien que justo entró al llamado a licitación de Meta cuando Mark Zuckerberg abrió su patrimonio y puse y compré una acción. En aquel entonces valía $1 cada acción. A Facebook le fue re bien y hoy mi acción vale, vamos a suponer, $1000. Entonces yo gané de 1 a 1000 un montón de plata. Pero en el medio bajó, subió, hizo un montón de cosas, ¿no? Es el mejor ejemplo. Ahora, vamos a suponer que yo invertía, yo confiaba en Mark Zuckerberg y yo ponía $1 por acción y Facebook nunca arrancaba, digamos. O sea, yo ponía ese dólar y hoy capaz que ese dólar no existe, o sea, esas acciones no valen nada, ¿sí? Por eso le hago ese ejemplo extremista para que se entienda que hay veces que los llamados a licitaciones de acciones de startups son riesgosos justamente porque uno invierte en una empresa que nadie la conoce y no sabes qué puede pasar. Muy distinto de invertir en Galicia, en Facebook, en Apple, en Amazon, en Bampa Energía, en YPF, ¿sí? Bueno, y le puse acá commodities. Después vamos a ver por qué. Porque hay instrumentos que copian el valor de un commodity, como por ejemplo la soja, el oro, ¿sí? O sea, hay instrumentos que, por ejemplo, una acción de una empresa que extrae oro de las minas y el precio del oro sube, hace que
por la condición del mercado del commodity del oro sube, entonces el valor de la empresa sube. Pero no tiene nada que ver con en la empresa, no cambió nada. Cambió que como ahora vale más el oro, vale más el valor de la acción de la empresa, ¿sí? Y después estamos los derivados financieros, donde yo invierto en activos que su rendimiento depende de otro activo. Y ese activo del cual depende el primero se llama subyacente. Ahí parece muy difícil lo que dice ahí, pero es lo que le hablé hoy de los futuros, opciones. Vamos a hablar del caso más común, que es el futuro de dólar. El dólar futuro, cuando ustedes compran dólar futuro o venden dólar futuro, se opera en pesos. Nunca negocian dólares. Pero el precio de ese instrumento depende de la cotización del dólar oficial mayorista. Entonces, si el dólar mayorista sube y yo compré dólar futuro, me voy a ganar la diferencia. Si yo compré dólar futuro y el dólar mayorista baja, voy a tener que poner la diferencia, ¿sí? Entonces, así también puedo vender dólar futuro y ganar cuando baja y perder cuando sube, ¿sí? Después lo vamos a ver en un ejemplo. Eso como generalidad es lo que vamos a ver. Una pregunta. Sí. River el año pasado había hecho un fideicomiso para poder terminar eso. ¿Cuál de los últimos tres entraría? Muy buena pregunta. Bueno, los fideicomisos financieros no entran en ninguno de estos. Pero son parecidos a algo que es renta fija. ¿Qué es lo que hace River? Empaqueta todo el bloque de lo que son las entradas, de lo que venden para los estadios, de los partidos de fútbol, etc. Es como que si yo tengo, no sé, tengo la concesión de la peña y yo digo que todo lo que recaudo de la peña lo empaqueto en algo que se llama un papel, un fideicomiso, y vendo esa deuda, ¿sí? Yo te vendo eso a vos y vos vas a recibir todo lo que ingrese acá. Después uno sabe cómo puede irme a mí, ¿sí? River lo que hizo fue, en un fideicomiso, armó un paquete donde los flujos de ingreso de River, de los partidos, los vende como certificados de deuda fiduciaria a través de un fideicomiso. ¿Por qué hizo eso River? Porque River es una asociación civil, ¿sí? No es una SA, al menos por ahora, ¿sí? Entonces, como una asociación civil, puede hacer un fideicomiso financiero o emitir obligaciones negociables. Pero ahí hay algunas trampitas de por qué una cosa o por qué la otra. Cuando vos emitís deuda en obligaciones negociables, vos emitís en función de una renta que sabés que vas a pagar. No tenés la forma de dibujar y empaquetar tus ingresos. Yo te puedo dar otro ejemplo que es, ¿conocen las casas de, ayer le hablé de las casas de, tipo esas empresas que vos vas a pedir plata prestada que te dan con el DNI? Bueno, esas son empresas que dan créditos de consumo. Créanme, incluso Mercado Pago, que da muchos créditos, vieron que las tasas de los créditos de consumo en Mercado Pago son altísimas. Bueno, ¿por qué piensan que son altísimas? ¿Alguno sabe? Porque tienen mucho riesgo. ¿Por qué tienen mucho riesgo? Porque hay mucha gente que saca esos créditos y no los paga. ¿Qué hace Mercado Pago y las empresas de este tipo? Empaquetan toda esa deuda. Los bancos también lo hacen con la deuda de las tarjetas de crédito que tiene la gente que no les paga. Empaquetan todo y venden esa deuda. Por eso hay veces que al banco no le importa que uno pague. Las deudas de tarjeta de crédito y crédito de consumo habrán escuchado que prescriben. Y después hay gente que incluso nunca pagó una deuda que tuvo en la tarjeta de crédito. Después obviamente eso le trae consecuencias en el veraz y que no pueden hacer un montón de cosas. Pero no pagaron la tarjeta de crédito, por ejemplo. O no pagaron el crédito de consumo. El banco, Mercado Pago o todas estas casas empaquetan esa deuda en un fondo que se llama fideicomiso financiero y lo venden, ¿sí? Hay fondos comunes de inversión que rinden, tienen un buen rendimiento en pesos porque invierten en fideicomisos financieros que tienen, los fideicomisos financieros tienen calidad de deuda A, B, C. Cuanto más A es la deuda, más seguro es cobrar esa deuda, ¿sí? Es bastante, ahí me preguntaron, te quise responder, no me quiero meter más allá de eso, pero más o menos creo que te respondí, ¿no? Un fideicomiso entonces sería lo mismo que las deudas de las propiedades en el 2008, un paquete de deudas. Podríamos decirlo que sí, técnicamente no son lo mismo, pero se hicieron así. En aquel entonces, en la crisis subprime, empaquetaron deudas de hipotecas
y vendieron créditos adentro de una hipoteca, vendieron otra hipoteca, que esas otras hipotecas no valían nada. Y la gente compraba esa deuda y bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Para el que no sabe lo que habla el compañero, pueden ver The Big Short, es una película donde habla de la crisis subprime, está buenísima, ¿sí? Hay un poquito de qué es lo que ocurrió. Les traigo acá, esto es una foto vieja, pero créanme, tuvimos esta cantidad de tipos de cambio, ahí hay 15, pero llegamos a tener como 18 tipos de cambio en Argentina. Por suerte tenemos menos hoy. Tenemos el dólar minorista, que es el de los bancos. Ustedes abren caja de ahorro, abren el home banking de cualquier banco que usen, banco, no billetera virtual, hago la aclaración. Ejemplo Galicia, y entran y yo puedo comprar dólar oficial y para comprar me sale 1.400, para vender me sale, vendo a 1.360. La diferencia se llama spread y eso es la diferencia que se gana el banco por venderte y por comprarte, ¿sí? Eso es minorista. Después está el dólar mayorista, que también se lo conoce como dólar divisa, que también tiene su spread, pero en el ejemplo que yo le di anteriormente, si el minorista estaba a 1.400 y 1.360, el mayorista está capaz que 1.382 para vender, 1.378 para comprar. El spread es más chiquito. ¿Hasta ahí me siguen? Eso se negocia en el mercado A3, que era el mercado que les mostré hoy. Se negocia en el mercado mercado de capitales. El otro se negocia en los bancos, es decir, el dólar oficial que el banco compró en el mercado mayorista te lo vende a vos en el mercado minorista y hace su diferencia, que es el negocio de los bancos, justamente. Ese dólar mayorista se lo conoce también como dólar divisa, porque es con el que se pagan las importaciones y es con el que nos pagan cuando exportamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuánto vale la soja, el trigo, el maíz, el girasol, hablamos de este dólar, el dólar divisa, ¿sí? Y también se lo conoce como el dólar a 3.500. El Banco Central, cada vez que saca una norma, una resolución, etcétera, las normas del Banco Central se llaman comunicación A y un numerito. Bueno, en el no sé qué año está la comunicación A 3.500 que dice que el dólar mayorista es un promedio de, en la apertura, en el medio, en la parte media de la rueda, es decir, el mercado mayorista abre a las 10 de la mañana, el medio de la rueda más o menos son las 13 horas y el cierre de la rueda son las 15:30. Hacen un promedio en los 3 horarios de cuáles son los tipos de cambio en los cuales están negociando los bancos y eso lo comunican al cierre como tipo de cambio a 3.500 del día, ¿sí? Que usted abre en la página de Banco Central República Argentina, entran y está. Ven esto y ven esto. Después tenemos el dólar turista, que es el minorista, ¿sí? Más un adelanto de impuesto a las ganancias. ¿Quiénes de acá usan Spotify Premium? ¿Sí? Varios. Cuando ustedes pagan Spotify Premium, tienen dos opciones para pagarlo. Le va a pedir sí o sí que tenga una tarjeta de crédito asociada y lo puede pagar en pesos o en dólares. ¿Cuál consideran que es más conveniente? Por allá atrás respondieron dólares. ¿Por qué? Porque no tiene este impuesto. No tiene el adelanto de impuesto a la ganancia, ¿sí? Para aquellos que son responsables inscriptos y utilizan este impuesto como adelanto, impuesto a la ganancia, le da lo mismo. Pero si vos compras algo en enero, el adelanto impuesto a la ganancia de enero recién te va a servir para compensar ganancias de este año en abril del otro año. Pero eso es lo que vos, yo me acuerdo que había comprado una tarjeta como dólar también y después de abril adelante vos te el reintegro del... Bueno, te hacen ese reintegro y la gente no sabe que le hacen el reintegro. Entonces engañemos al que podamos, ¿sí? O sea, si vos tenés una población de 47 millones de personas y solamente 1 millón sabe que esto se puede pedir el reintegro y bueno, lo otro te está haciendo boludo y hacer la vista gorda, ¿no? ¿Sí? Por ahí va el negocio de esto. Después tenemos el dólar futuro. El dólar futuro, algo hablamos, es un instrumento derivado
que deriva, el precio del dólar futuro deriva del subyacente, que es el dólar de la comunicación A3500, y los futuros en general, todos, futuros de soja, de maíz, de trigo, de dólar, tienen tres tipos de connotaciones. Yo puedo comprar dólar, puedo comprar soja, puedo comprar maíz para cobertura. Si yo soy una empresa que tengo que comprar maíz porque tengo un feedlot y pienso que el precio del maíz va a subir, compro futuro de maíz para cubrirme. Si yo tengo que pagar una importación y pienso que el tipo de cambio va a subir, compro dólar futuro para cubrirme. ¿Sí? Ahora, también puedo arbitrar. Arbitrar significa ganar una diferencia entre un mercado y otro. Es decir, capaz que en bolsa y mercado argentino el tipo de cambio está 1400 y en A3 el tipo de cambio está 1395. Entonces, ¿qué hago? Trato de vender todo lo que pueda acá a 1400, hacerme los pesos y salir a comprar a 1395. Y eso lo hago en grandes volúmenes. Hasta que se arbitra y todo vale 1397,50. ¿Sí? El arbitraje de mercados existe, pero dura muy poco tiempo y lo hacen grandes inversores. O a veces son pequeños inversores, pero hay que estar muy metido en la negociación de un instrumento para salir ganando de eso. Pero hay gente que vive de eso incluso, ¿sí? El trading es un poco eso, arbitrar mercados. Y la especulación es, no sé, yo lo sigo a Maslatón y este país va a explotar, compro dólares. Compro dólar futuro. Yo lo sigo a Di Stefano y te dice que el dólar se vaya al piso de la banda, vendo dólares y me hago de peso. ¿Sí? Le di dos ejemplos extremistas de economistas que mucha gente escucha, porque es un poco qué es lo que siente uno, y no hay mejor día para hablar que hoy, de lo que, si alguno vio las noticias, todo el anuncio que se hizo de Scott Bessent y el Fondo Monetario Internacional, hizo que el tipo de cambio MEP baje 100 pesos hoy en 5 minutos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos te sacó un anuncio que te va a poner 50.000 millones de dólares para respaldarte. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquellos que especularon que el dólar se iba a ir a 3.000 perdieron, como en Camboya, de ayer a hoy. ¿Sí? Es un ejemplo. Soy extremista, ¿no?, en lo que les cuento, pero para que ser práctico y que entiendan la idea. El dólar MEP es el que hablábamos acá entre Alejo y Sebastián. Uno hizo dólar MEP, el otro hizo dólar iPhone. Dólar MEP se le dice porque yo utilizo un instrumento que es en este caso un bono L30 del Tesoro. Con pesos él compra el bono y los bonos me lo vende a mí, pero no en pesos, lo vende en dólares. Utiliza un instrumento en el medio y hace dólar MEP o dólar bolsa. Tiene ese sinónimo. Después está el dólar CCL, contado con liquidación. Es lo mismo, pero en vez de comprar un instrumento del Estado que está en Argentina, compro un instrumento que cotiza en el exterior. Entonces, vamos a suponer, para el ejemplo, Alejo con pesos compra acciones de Apple afuera, en el exterior. Y las acciones de Apple las vende y me las vende a mí en dólares, pero a una cuenta mía que yo tengo en el exterior. ¿Sí? Tengo una cuenta mía en el exterior y los dólares no entraron a Argentina. Están afuera. Esa es la diferencia. MEP está dentro del país, CCL está fuera del país. Van a ver que cuando ustedes entran a las páginas y ven las cotizaciones, la mayoría de las veces pasa que el MEP está más barato que el CCL. Pero empezó a pasar, y sobre todo de que asumió Milei, que a veces el CCL está más barato que el MEP. ¿Cuándo pasa eso? Cuando todo el mundo está queriendo sacar dinero al país, el CCL vale más. Una cuestión de demanda, ¿no? Cuando todo el mundo está queriendo meter plata al país, el CCL vale menos. Y eso que se llama spread te puede servir también para arbitrar al mercado siempre y cuando puedas operar en Argentina y en el exterior. Después está el dólar cripto, que acá en el medio se hace con USDT, Bitcoin, etcétera. Están todas las criptomonedas, es lo mismo que el ejemplo. Con pesos compro Bitcoin, con los Bitcoin vendo, pero lo vendo en dólares. Utilicé una cripto para hacer algo en el medio y tengo dólar cripto, ¿sí? Y dólar blue, él es pesos y dólares. Te compro a vos directamente el billete en tanta plata, ¿sí? Hoy tenemos más o menos este tipo de cambio. Está bueno que sepan la diferencia porque parece algo sencillo, pero bueno, no todos por ahí saben. Creo que una consulta. Sí. El tema del
una divisa, había otros problemas, que no había mucha diferencia en el cambio. Pero el tema es que con los commodities, los granos, cuando vos lo exportabas, te pagaban con ese dólar y después el productor acá el insumo lo paga en dólares de acá, dólar club. Entiendo. Bueno, exactamente pasaba eso. Le voy a dar un ejemplo con el negocio del algodón. ¿Alguien acá es productor? ¿Tiene más o menos algún familiar o algo que tenga que ver con el negocio del algodón o no? ¿No? El negocio del algodón tiene la connotación de que un negocio que no, la fibra tiene un mercado reducido. Y la fibra se vende en dólares y se exporta. O si se consume localmente por hilandería, se paga, pero se paga en dólares. Entonces, imagínense allá por mayo, junio del 2023, que la brecha cambiaria era del 200%, ustedes compraban todos sus insumos para producir y sembrar algodón a un tipo de cambio, vamos a poner el ejemplo de 200, pero producían, cosechaban, mandaban a desmotar, guardaban la fibra y la fibra la vendían a un tipo de cambio de 600. Era un negocio redondo para el que hacía algodón, ¿no? ¿Por qué? Porque ganaba el spread entre la diferencia que había entre el tipo de cambio oficial y el blue. Encima el algodón, negocio bastante que tiene una parte de mercado informal, etcétera, ¿sí? Pasaba eso. Hoy por hoy, por ejemplo, que no hay diferencia, o hay una diferencia muy chica entre el oficial y el blue, el negocio del algodón cayó bastante. Justamente porque hoy tenés que producir pagando insumos con el mismo tipo de cambio al cual vendés. Y así pasó con muchos negocios de gente que importaba y de gente que exportaba. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, acá está el bono AL30D. ¿Sí? Esto acá, por ejemplo, este bono nace más o menos en el 2021. Fíjense qué inteligente Martín Guzmán, que era el ministro de Economía en aquel entonces, ministro del gobierno de Alberto Fernández, decide refinanciar la deuda, donde toda la deuda que yo tenía, que no la puedo pagar porque no tengo dólares en el tesoro, la refinancio y las primeras cuotas de capital hago que caigan en enero del 2024 cuando ya hay otro presidente. Bastante bicho inteligente de Martín Guzmán, ¿no? Cuando eso pasa y se refinancia esa deuda con o sin aceptación de los tenedores de bono, ¿qué pasa? Nadie quiere empieza. Tenías un bono que se llamaba AI24 y te cambian y ahora te dan uno que se llama AL30 con ese tipo de financiación, de formalidad de pago. ¿Qué pasó? Nadie empezó a querer esos títulos, el precio baja. ¿Sí? Llegamos hasta acá, más o menos acá. Acá estamos finales de 2023. Fíjense, esto pasó de un día para el otro que cambió la presidencia. Llegó a un piso, bajó, subió. Y acá ve que hay unos huecos grandes acá y acá. Ahora lo vamos a ver qué es, pero esos son pagos de capital. Milei es uno de los primeros presidentes en muchos años que empezó a honrar la deuda soberana del Estado. Es decir, te debo plata, tenés un título que dice que yo te tengo que pagar tanto y te pago. Parece algo medio pelotudo lo que estoy diciendo, pero es la primera vez en muchos años que pasa. ¿Sí? Bueno, ahí tienen esto se llama gap o hueco en inglés, que significa eso, pago de capital. Es decir, que ahí vale lo mismo que acá, nada más que en el gráfico muestra menos porque me devolvieron capital. Acá pasa lo mismo. Y bueno, después sí tiene sus variaciones de precio por condiciones del mercado. Eso es un ejemplo para ver eso que era lo que veíamos hoy. Yendo a los fondos comunes de inversión, tenemos fondos comunes de inversión money market o de dinero, que lo hablamos, son las cuentas remuneradas de Mercado Pago, Ualá, Naranja X, etcétera, donde estos fondos invierten en instrumentos de renta fija, en pesos. Es decir, después vamos a ver qué es una caución, pero estos instrumentos invierten en cauciones, en plazos fijos, en letras, en otros fondos comunes de inversión, pero que toda su constitución está en pesos. Obviamente que es entre tener
la plata en una caja de ahorro que no me da nada y tener la plata en Mercado Pago, ¿qué hacen? ¿Ponen el Mercado Pago o no? Bueno, sencillo, obvio, pero es lo que parece una obviedad, pero bueno, nosotros somos jóvenes, hay gente por ahí que no es de nuestra edad que no sabe estas cosas, ¿sí? Después tienen los fondos comunes de inversión de renta mixta, que ahí hoy le hablé, para lo que me preguntó el compañero del fondo fiduciario River, hay fondos comunes de inversión de renta mixta que invierten en todo lo anterior, pero aparte tienen certificados de deuda fiduciaria de algunos fideicomisos y que obviamente como esos certificados de deuda fiduciaria de fideicomisos son más riesgosos, rinden más. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Alguno usa Cocos Capital o no? Acá, vos. ¿Invertiste en el Pesos Plus alguna vez? ¿No? ¿En el Daruma sí? En ese sí. Bueno, ¿viste que hay una diferencia grande entre un fondo y el otro? Bueno, el otro rinde más y te paga más porque invierte en certificados de deuda fiduciaria. ¿Sí? Obviamente que es más riesgoso, a largo plazo siempre ganas más, pero tenés que tener la plata más tiempo en el fondo. ¿Sí? Después tienen los fondos comunes de inversión de renta fija, que invierten en activos de renta fija en pesos o en dólares, ¿sí? Que bueno, el ejemplo en dólares son bonos del Estado o de una provincia, por ejemplo, o también puede ser obligaciones negociables que como lo hablamos anteriormente son lo mismo que los bonos del Estado, nada más que de empresas, ¿sí? Renta variable, invierten en activos de renta variable, acciones, índices, CDRs. Más adelante vamos a ver qué es un índice y un CDR, no se preocupen. Y después tenemos fondos de renta mixta en dólares, que generalmente son un mix de renta fija y variable en dólares. Hay fondos comunes de inversión que invierten en commodities. Hay fondos, por ejemplo, que ustedes compran el fondo. Cuando ustedes compran el fondo, vamos a suponer que invierten 100.000 pesos. Ustedes no están comprando algo en particular, sino que están comprando cuotas, partes del fondo común de inversión. Vamos a suponer que cuando se creó el fondo, una cuota parte vale 10.000 pesos. Entonces, yo con 100.000 pesos, si invertía en el fondo, el día 1 me compro 10 cuotas partes. Y después, con el tiempo, el precio de la cuota parte puede subir o bajar. En el ejemplo que yo le doy acá, todos funcionan así, pero lo vamos a ver con el de commodities. Yo puedo invertir hoy en un fondo común de inversión que tiene adentro soja, maíz, tiene litio, tiene oro, tiene petróleo. Son todo lo que le digo son commodities. Y tiene la cuota parte vale 15.000 pesos. Invierto 150.000 pesos, me dan 10 cuotas parte. Pero mañana el petróleo baja y la cuota parte vale menos. Pasado la soja sube, la cuota parte vale más. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces invierto en varios activos, diversifico, pero bueno, dependo de qué esté constituido el fondo. Para saber de qué está constituido el fondo, existe algo que se llama CAFSI, Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que ustedes, por ejemplo, entran en un fondo común de inversión que se llama Juancito, entran y ponen Juancito en la página de CAFSI, le dan Enter y les dice de qué está constituido el fondo común de inversión Juancito. ¿Sí? Algunas generalidades, esto les expliqué hoy, la sociedad depositaria y la sociedad gerente, y que están reguladas por esta Cámara. Y lo otro importante es saber esto. Como regla general, les voy a decir esto, hay algunas excepciones. Todos los fondos comunes de inversión tienen que tener en su composición el 75% de lo que dice el reglamento del fondo. Es decir, si yo invierto en un fondo que es de renta variable, el 75% de los activos son de renta variable. El otro 25% pueden ser de renta variable o no. Si el fondo tiene que el reglamento es de renta fija, el 75% va a ser de renta fija. El otro no sabemos. Si es de commodity, va a ser de commodity y así. ¿Hasta ahí siguen? Bueno. Pasamos a hablar de renta fija. ¿Conoce el plazo fijo o no? Sí. ¿Hicieron plazo fijo alguna vez? ¿Cuánto paga el plazo fijo? 36. ¿Cuánto? 36%, eso más o menos está pagando hoy Galicia, ¿sí?
Después están las cauciones, que se acuerdan que les comenté hoy. Las cauciones son como el plazo fijo, pero de la bolsa, del mercado de capitales. Y pueden ser de 1 día, 2 días, 3 días, hasta 120 días. ¿Sí? Ahora podemos ver un ejemplo. Después están las letras en pesos, en tasa Tamar y en dólar linked. También vamos viendo qué es. El dólar linked son cuando un instrumento, su cotización está atada al dólar comunicación a 3.500, se llama instrumento dólar linked. Lo único que dice es que el precio de ese instrumento varía en función del dólar divisa, mayorista o de la comunicación a 3.500, como lo vimos hoy. Después tenemos las obligaciones negociables o deuda corporativa o bonos, eso lo hablamos. Bonos en pesos, en tasa Tamar, en UVA, por ahí las hipotecas, se habla mucho en UVA, en bonos SER, bonos dólar linked, bonos en dólar MEP, ¿sí? Después tenemos los fondos comunes de inversión que invierten en renta fija, como los money market y otros. Justamente, obviamente que eso, el 75% al menos de un fondo que es de renta fija va a tener renta fija, ¿sí? Y después vamos a ver algunas definiciones. Primero, ayer hablamos un poquito, mencionamos TNA. ¿Qué significa? Tasa nominal anual. Es la tasa de negociación del instrumento expresada a 1 año. Ejemplo, como el compañero dijo, el plazo fijo está el 36%. Pero si ustedes hacen el plazo fijo por 30 días, tienen que hacer 36 dividido 365 por 30 y en un mes le va a dar esa tasa, ¿sí? Siempre las tasas se expresan en TNA para que sean comparables unas con otras. Y eso se expresa a 1 año. Después está la TEA, que es la tasa efectiva anualizada. Es, yo hoy, si vos dividís 36 en 12 para hacerlo más redondo, te da 3% mensual, pero vos haces, hoy invertís 100.000 pesos, a 30 días te da 103.000 pesos, que es el 3%, pero a 30 días reinvertís los intereses, el capital más los intereses, haces interés compuesto, como lo vimos ayer en la curva, ¿se acuerdan? Y ahí empezás a hacer algo que se llama tasa efectiva anualizada, que es la TEA. Después tenemos la TEM, que cuando uno hace la tasa efectiva equivalente de la tasa efectiva anual en un periodo mensual, te da la tasa efectiva mensual. Es eso para que sepan. Y después, ¿escucharon hablar de TIR ya en la facultad o no? Bueno, alguno que cursó proyecto va a saber, ¿sí? Tasa interna de retorno significa la tasa de interés que iguala el valor de los flujos futuros con la inversión inicial, que es poner tanta plata, ¿sí? Y es decir, el rendimiento del proyecto. En inversiones se ocupa mucho porque es una forma de calcular cuánto va a ser nuestro rendimiento de la inversión si nosotros vamos reinvirtiendo el capital a medida que vamos cobrando los cupones de renta, de amortización, etc. Ya vamos a ver qué es eso, no se preocupen. Y esto también, para los que cursaron proyectos van a saber que la TIR tiene 2 supuestos. El primero es que invierto los cupones de renta a la misma tasa, que eso a veces no pasa. Porque hoy compro una deuda que vale 8% de tasa, pero cuando me pagan el cupón por condiciones del mercado, la deuda puede valer 7 o puede valer 9. Y si yo quiero reinvertir en ese momento, los cupones de deuda que me han pagado, no los reinvierto a la misma tasa. Pero para el cálculo de la TIR, cuando ustedes ponen en el Excel, la TIR tiene este supuesto. Y el otro supuesto es que yo mantengo la inversión al vencimiento. Ejemplo, yo hoy compro L30 y el AL30 tiene la última cuota de pago en el 2030, por eso se llama L30. Y uno de los supuestos de TIR es que yo hoy compro el bono y que cuando me pague capital y renta, voy a invertir en ese momento la plata que cobré en el mismo bono y que esté la misma tasa de hoy, pero yo no sé cómo va a estar la tasa en aquel entonces. Y por otro lado, que esa inversión la voy a mantener hasta el 2030. Tiene esos supuestos la TIR. Vamos a arrancar para entrar un poquito en práctica por el plazo fijo. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco y que a cambio me da intereses fijos cuando termina el plazo. El plazo fijo va de 30 a 360 días como máximo, ¿sí?
Cuando yo hice el Power, Banco Nación daba 37,5. Si yo invierto 1 millón de pesos al 37,5% anual por 30 días, ¿sí? Yo acá lo que hago es calcular la tasa nominal anual mensual, que es dividir 37,5 dividido 365 por 30 y me da que yo mensualmente cobro un 3,125%. Obviamente acá está expresado no en porcentaje, por eso están los decimales, ¿sí? Entonces yo invierto 1 millón de pesos, me da 31.250 pesos, pasan los 30 días y cobro 1.031.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí siguen? La importancia del interés compuesto, le voy a mostrar con un ejemplo. Yo en la época de Macri, con las Levax y todo el quilombito que hubo, que en algún momento la tasa del plazo fijo llegó a tocar el 64%, yo cometí el error por no saber de invertir. Yo decía, voy a esconder esto para contar un ratito la historia, de invertir. Bueno, yo me hago una escalerita de plazo fijo para que yo todos los meses cobre plata. Me armé plazo fijo hasta 12 meses, yo ignorante en aquel entonces. Armé algo a 30 días, algo a 60, algo a 90, algo a 120 y así sucesivamente hasta 360. Entonces yo, cuando pasaba un año, renovaba un año y tenía la escalerita armada. ¿Sí? En aquel entonces era negocio hacer plazo fijo o comprar Levax o letras. ¿Sí? No es como pasó después, que el negocio era ir por otras vías, de comprar dólares, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó? Me pasó esto. Si yo invierto, ¿sí?, un plazo fijo al 37,5 anual y esto lo hago a 90 días, yo hago la tasa, que es 37,5, dividido 365 por 90 y me da una tasa directa que es el 9,375%. En 90 días me da esto, ¿sí?, que me da 93.750 pesos de renta. Acá está la fórmula, que es el capital por la tasa, sumado al capital inicial, nada más. Ahora, si yo hago el plazo fijo por 30 días, cobro capital e intereses, lo reinvierto por 30 días, cobro capital e intereses y lo reinvierto, hago interés compuesto. Y en vez de cobrar 93.750, cobro esto. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan? 1 más la tasa elevado a la n, era el tatuaje del muchacho, que era la fórmula de interés compuesto, ¿no? Entonces, si van a hacer plazo fijo, hagan cortito, después renuévelo. Pero te da la posibilidad de renovar. Está la posibilidad de hacer la renovación automática del capital o del capital más los intereses. Pero no todos los bancos lo tienen. ¿Sí? Banco Nación, por ejemplo, no tiene. Bueno, yendo un poquito a qué son las cauciones. ¿Se acuerdan que le conté que era el plazo fijo de la bolsa? Bueno, es porque lo puedo hacer a un día. Es un préstamo a muy corto plazo entre inversores, realizado dentro del mercado de capitales con garantías y tasas competitivas. Ejemplo, Álvaro vio que salió el anuncio de Scott Bessent hoy y dice, el lunes las acciones están mucho más altas que hoy. ¿Sí? Entonces él se endeuda a la tasa de caución y pide plata prestada en el mercado y compra acciones. Y yo, como veo que todo el mundo está queriendo dinero y veo que la tasa de la caución se fue, estaba a las 4 de la tarde estaba al 36%, y créanme que a las 5 menos 10 minutos antes que cierre el mercado, la tasa de caución estaba el 100% de TNA en pesos. ¿Por qué pasa eso? Porque todo el mundo está especulando que el lunes los mercados suben. Entonces, ¿qué hace la gente? Se endeuda a tasas altas porque ve que las acciones el lunes pueden subir. Eso es netamente especulativo. Le estoy dando un ejemplo extremo para que se entienda. Pero yo, vamos a suponer que soy productor, tengo soja guardada en la Unión Agrícola Avellaneda, que es una empresa que la van a conocer acá en la región, o puede ser AGD, COF, o cualquier empresa que acopie. Tengo que pagar sueldos. Allá estamos casi mediados de octubre, vamos a suponer para los sueldos de principio de noviembre. Pero yo vendo la soja el 28 de octubre y la plata me ingresa a los 10 días. ¿Sí? Y yo quiero ser responsable con mi personal y pagarle el día 5. Entonces, generalmente los acopios tienen alguna demora, entonces ¿yo qué puedo hacer?
pido plata prestada en el mercado, a la tasa de mercado, pago los sueldos y saco caución, o sea, 10 días. Cuando me ingresa la plata de lo que me cobro el negocio de la soja, devuelvo la plata al mercado. ¿Qué pagué en el medio? Una tasa de interés cortita por 10 días. ¿Sí? Y no es, fíjense que me puedo endeudar por 1, por 2 días, por 3 días, por 10 días. Cortito. Un inversor le presta dinero y se llama colocador. El que presta dinero se coloca dinero al mercado. Otro inversor que pide prestado se llama tomador. Todo se hace a través de todo mercado, BIMA o MAB, que garantiza la operación. Aquel que pide prestado, para recibir el dinero, tiene que poner en garantía títulos, valores. Ejemplo, yo quiero pedir prestado 100.000 pesos en el mercado en caución. Por lo menos tengo que poner en garantía títulos, valores, que el mercado los pueda vender para cubrirse de esos 100.000 pesos si yo no pago. ¿Sí? Que en el ejemplo que le di, del 2001, en el corralito, nadie que tenía plata en el mercado perdió, porque las cauciones están garantizadas y todo aquel que no paga una caución, lo que hace el broker se da vuelta y todos los títulos o valores que vos tenés depositados como garantía para pagar la caución, los vende y le paga a el que te prestó la plata. ¿Sí? Los plazos de 1 a 120 días. Y bueno, acá no se ve mucho, pero acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Acá dice, por ejemplo, 34, 23, 33, 23. No, ni yo veo bien, pero las tasas de cauciones de cada día son distintas. Cuando hay mucha demanda de pesos en el corto plazo y menos demanda de pesos en el largo plazo, la curva de la tasa es una tasa alta hoy, cerca de hoy, y más me extiendo en el plazo, la tasa baja. Cuando la demanda de pesos es más larga, hoy me pagan poco por la caución, pero en el largo plazo la tasa sube. ¿Sí? Que bueno, un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando alguno escuchó hablar de la salida de las LEFI y todo eso, ¿o no? ¿Sí? ¿Viste algo? Bueno, cuando se salió de las LEFI, los bancos les sobraba liquidez y querían prestar el dinero a cualquier precio y estaban dispuestos a prestarlo muy barato. En ese momento la tasa corta bajó, pero las tasas más largas estaban más altas. ¿Sí? Entonces la curva se puede invertir por condiciones de mercado. Veamos un ejemplo. Yo puedo, así como le dije que puedo hacer un plazo fijo en un banco, que eso, por ejemplo, está bueno que se los recalque, los plazos fijos son negocios de los bancos y no están garantizados por el mercado de capitales. Ustedes le están prestando plata a una empresa privada, Galicia, Sociedad Anónima, Banco Francés, Sociedad Anónima, el que sea. Cuando ustedes hacen una caución, tienen el respaldo del mercado de capitales y su dinero está respaldado por los títulos, valores de la persona que les pide prestado el dinero. Entonces, esa es una diferencia interesante, porque ustedes tienen el respaldo de que si el otro no le paga, el broker en el que están operando se va a dar vuelta, va a vender los títulos y le va a pagar. Vamos a suponer que hacen, así como pueden poner 1 millón de pesos en la billetera virtual de Mercado Pago y tener los rendimientos de un día y así, en vez de hacer eso, hacen caución por un día. A una tasa, que es la que estaba acá, del 24,6% a un día. Cuando dividen 24,6% dividido 365 días, le va a dar esto que es 0,06% diario. Es decir, por día le va a dar 673,97 pesos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que lo hacen por un día. Usted en el banco tiene que pagar 30 días. ¿Sí? Si ustedes hacen este mismo cálculo con la tasa que les muestra la billetera virtual que usan, dividen, por ejemplo, en Mercado Pago 35% de TNA, dividido 365, por el monto que tienen hoy, mañana ven que la diferencia de plata entre hoy y mañana es esta. El cálculo es ese. ¿Sí? El mismo ejercicio que yo hice. Para avanzar un poquito más, vamos a ver qué son las letras. Las letras son instrumentos que emite el Tesoro. ¿Se acuerdan que le dije que el Tesoro Nacional emite instrumentos de deuda en pesos y en dólares? Los instrumentos de deuda a más corto plazo son las letras, y las letras incluso pueden ser, el objetivo es financiarse durante un periodo breve, plazos hasta un año. Las letras son generalmente en pesos. ¿Sí? Una pregunta, ¿puedo volver al tema anterior? Sí. O sea,
Ahí. Entonces, que una caución tenga una tasa alta es como un indicador que el mercado va a subir. Que el mercado está demandando mucho dinero. Que no hay liquidez de pesos en el mercado. Eso significa. Y cuando está baja, que están sobrando los pesos. ¿Sí? O sea, si alguien respalda una caución con una acción o con un bono, algo así, es porque esa persona está especulando que su bono va a valer más cuando lo devuelva. Vos podés caucionarte y pedir plata prestada para diferentes cosas. Yo te di el ejemplo extremo de lo que está pasando hoy, de que en el mercado la gente se está endeudando para comprar acciones porque estiman que el lunes va a subir todo. Pero vos podés caucionarte porque tenía que pagar la tarjeta de crédito hoy, mañana, perdón, no tenés la plata, te caucionás por 10 días porque sabés que dentro de días te ingresa plata y te caucionás, te prestan la plata hoy, pagás la tarjeta de crédito mañana, porque la tasa de caución es una tasa más barata que el banco te cobre la diferencia entre pagar el día que tenés que pagar o otro día. El banco te mata. Atrasaste un día la tarjeta de crédito y te vas a dar cuenta de lo que te estoy contando. ¿Sí? Es un ejemplo de algo muy sencillo, cotidiano, que te puede servir para entender. Puede ser para pagar sueldo, puede ser porque, no sé, vendiste un vehículo, tenés la plata en el banco y vas a comprar otro, pero ese otro, la plata la tenés que poner dentro de 10 días. No te da para hacer un plazo fijo. Entonces vas caucionando todos los días, así interés compuesto con caución a un día. Tiene muchas formas de... O sea, vos podés usar la caución para un montón de cosas. A veces, por ejemplo, cuando la caución está alta y vos querés, la tasa de las letras del plazo fijo está baja, es más conveniente ir haciendo caución a un día todos los días, porque la tasa de caución es del 50 y la tasa de una letra es del 30. Entonces, caucionar esto todos los días al 50 es más de intereses que ponerla a 30 días en un plazo fijo, en una letra. Expliqué muy rápido, pero ¿se entendió o no? Bien. Bueno, después tienen las letras, como les dije, son hasta un año. Hay instrumentos que se pasan del año y en vez de llamarse letras se llaman boncaps. Hoy habrán escuchado que las lecaps y los boncaps se llaman así porque son letras de capitalización. Capitalizan tasa de interés todos los días. Si es más de un año, se llama boncap. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, ahí no se ve bien, pero esto es una curva donde explica que las tasas de las letras, de las lecaps, a corto plazo, pagan más que cuando me alargo el plazo. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de... La última, por ejemplo, vence acá en mayo del 2026. Entonces, hoy por hoy las letras cortas están pagando más o menos una tasa de el 55 al 58%, más o menos una letra de entre 20, 30, 45 días, contra un plazo fijo que te da el 36. ¿Qué harían ustedes? ¿Dónde pondrían su dinero? El que te da más tasa. ¿No? Bueno, en el mercado de capitales, cuando yo hice esta captura, que fue antes de ayer creo, convenía comprar una letra y no invertir en un plazo fijo. ¿Sí? Hay veces que por condiciones del mercado el plazo fijo rinde más que una letra, sacar la plata del broker, poner en el banco y hacer un plazo fijo, con el riesgo del banco, ¿no? Y acá se ve un poquito, bueno, en realidad no se ve porque usted capaz de lejos ve mejor que yo, pero cada fila es un ticker con una fecha de vencimiento, los días que faltan para que llegue ese vencimiento, la tasa a la cual se emitió el instrumento, y acá dice TNA, TEM y TEA. Entonces usted acá, por ejemplo, en 56%, 58%, 57%, esas son las tasas de esos instrumentos. Y es lo mismo que capaz que hacen, en vez de tener la billetera virtual, compran una letra en un broker a 30 días y en vez de ganar el 35% de TNA, ganan el 56%. Tan sencillo como eso. La podés vender antes, con el riesgo de que cuando vos compraste vale más que cuando la vendés. Ahí tenés ese. ¿Y el precio de esas letras? O sea, ¿hay un monto mínimo de inversión? O... El monto mínimo de inversión de una letra es una letra. Y una letra se emite a valor de $1. Entonces, puede estar entre $1 y $1 más la tasa, que nunca va a llegar a $2. Generalmente en la jerga se habla de 100 y que el valor de las letras es 120,50, por ejemplo.
pero en realidad el valor es 1,25 centavos, 1 peso con 20 centavos y medio centavo, porque es el valor de 1. Vos podés comprar a 1, pero en la jerga siempre se habla de a 100 para para omitir los decimales, ¿sí? ¿Me entiendes? Bueno, y bueno, acá está un poquito lo que es ticker, vencimiento, días, precio. Esto que dice acá, dice USD BK, que está, a ver, está acá, dólar, se llama dólar break even. Este es un término que el break even de algo significa a cuánto tiene que irse el tipo de cambio, a cuánto tendría que venir una devaluación para que a mí me haya sido perjudicial haber invertido en este instrumento de tasa. Ejemplo, en esta que dice acá, yo les leo por ahí, dicen que no ve, dice S31O5. S significa la S de letra, 31, que significa el día 31, O de octubre, 5 del año. Vence el 31 de octubre del 2025. Y me dice que hoy vale 128,20 y que cuando venza me va a pagar 132,82. Cuando yo hago la diferencia de eso y lo divido por los días que faltan, me da y lo multiplico por 365, me da la TNA. Para que yo haga esa inversión y pierda contra una devaluación, hay una tasa implícita de devaluación que se llama tipo de cambio dólar break even, donde el dólar se tendría que ir a 1586 para que a mí me haya sido, para que yo haya empatado la inversión, ¿sí? Esta es una forma de ver que está buena, porque hay veces que las curvas de tasa se invierten y bueno, me conviene o no, o me arriesgo, ¿no? Porque esta letra vence después de la elección, ¿sí? Es claro. Entonces, bueno, ahí es donde tiene su connotación política, de riesgo económico, de lo que hacen los países y un montón de cosas. ¿Esa tabla de dónde se hay varias páginas. Si me escriben después por privado, yo se los paso, digamos. Hay algunas que son pagas, otras que son gratuitas. Hay algo que se llama Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que pueden googlear. Es algo nacional, público, donde pueden ingresar y todos los días se publica un informe de todo lo que es renta fija, sobre todo letras, bonos, etc. Así que hasta ahí vienen bien. ¿Hacemos recreito? Bueno, chicos, hacemos un break de 10-15 minutos.